estamos hablando de que hay algunos, solamente algunos jugados que han funcionado. Imagino que el protocolo se cumple al pie de la letra, Vanessa, y bueno, y evidentemente ha sucedido esto, esta explosión, digamos, ¿no? Exacto. Vuelvo con Nicolás Trota, el ministro de Educación. Nicolás, bueno, ¿se puede esperar clases presenciales en algunas provincias? Bueno, venimos trabajando desde hace varias semanas en la posibilidad, con esta diferencia, la circulación del virus, que se pueda proyectar el regreso a las aulas. Para nosotros hay dos conceptos básicos. Por un lado, todo lo relacionado al análisis epidemiológico, a la realización, ¿no?, y construcción de estos protocolos que permitan el distanciamiento social. Un distanciamiento social que hay que expresarlo dentro del aula, ¿no? Esto va a implicar separar a los estudiantes, ¿no? Algunos van a ir un día, otros van a ir al día siguiente y así sucesivamente, en los espacios comunes como es el patio, el gimnasio, los comedores, y en las ciudades medianas y grandes también administrar los horarios de ingreso a la escuela para que no se sature el transporte público. Y luego los protocolos relacionados a estos casos positivos que se puedan llegar a producir. Los protocolos que deben permitir reducir al máximo la capacidad de contagio. Y el último elemento, Tomás, que consideramos central, con el compromiso que tiene el presidente, que tiene nuestra gestión de priorizar siempre el cuidado de la salud, es construir consenso. Sabemos que hay miedo en muchos sectores de nuestra sociedad, por eso tenemos que transitar las próximas semanas con la información correcta, ¿no?, en diálogo con docentes, con estudiantes, con familia, para que cuando la salud lo permita, podamos regresar escalonadamente a las aulas. Nicolás, no se me vaya, por favor, porque está justamente acá Gabriel Sánchez. Hablamos mucho de las villas, de hecho, Larreta hace un ratito habló de las villas. Gabriel Sánchez es un médico que está comunitario en la Villa 31, instalado, que atiende cientos de pacientes y verdaderamente, bueno, va siguiendo, sabe cuál es el testeo perfecto de lo que está aconteciendo en los barrios más carenciados. ¿Cómo está, Gabriel? Buenas noches. La situación aún no la veo como controlada, con una fracción constante de 100, 120 casos positivos nuevos por día, totalizando alrededor 120 casos por día nuevos en la Villa 31. Exactamente. ¿Eso está pasando? Eso está pasando, ya vamos totalizando unos 2.000, alrededor de 2.500, lo que tenemos hasta el momento muere y también gente estamos joven. observando ahora, bueno, los decesos, que son de gente joven, es el promedio, por ejemplo, hoy han fallecido desgraciadamente 5 personas, de rangos etarios entre 38 y 46 años, o sea, no estamos hablando exactamente de adultos mayores. ¿Por qué tan jóvenes? Y bueno, eso también viene de la mano, bueno, algo de lo que estamos conociendo también de esta enfermedad, de lo que médicamente llamamos las comorbilidades, donde están las típicas, pero también hay otras que son características de los barrios populares, como ser las enfermedades dermatológicas, las enfermedades infecciosas, como el dengue. Muchos de los pacientes también tienen dengue en este momento, todo lo que tenga que ver con la vulnerabilidad social de las adicciones, todo eso va potenciando el cuadro y la situación a la que no veo controlada. Dijo números complicados, doctor, 112 casos hoy y 5 muertes. Exacto, son números complejos. ¿Tenemos números, Miguel? Sí, lo que te iba a comentar es lo que dijo Horacio Rodríguez Larreta, que se lleva 8 días seguidos en la Villa 31 con disminución de los casos de coronavirus. Esa matemática es bastante distinta a lo que nos cuenta que está pasando. Ya vuelvo con Nicolás Trota, con el ministro de Salud, Gabriel Piavano. ¿Cómo anda, Gabriel? ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, ¿y qué análisis haces de lo que escuchaste? ¿Te parece correcto que se establezca así la cuarentena, la haría más cerrada? ¿Qué estás viendo? Bueno, a mí me parece que lo obligatorio era, digamos, tener dos conductas, ¿no es cierto? Porque tampoco es necesario tal vez que en esas provincias donde no circuló el virus o donde está en disminución seguir teniendo una cuestión tan rígida, pero sí esta conducta del aislamiento social que, digamos, es el que ha provocado estos nuevos brotes dentro de esos lugares, ¿no? El hecho de que no se haya respetado gente que viajó, que se reunió, que estuvieron uno arriba del otro. Entonces, eso realmente, lo que pasa es que acá justamente no estamos hablando de una regla moral, estamos hablando de una regla biológica. Claro. Y en la medida que se exponga la gente, va a seguir rebrotando. Ahora, por el lado de ciudad, y bueno, obviamente que uno ve como la cuestión de tal vez el gobernador de la ciudad se siente muy parado sobre ese fortalecimiento y cree que este aumento se va a poder controlar.
pero nosotros lo que estamos trabajando en la trinchera, la verdad que estamos asustados, porque fíjense que habíamos hecho un análisis de la progresión de los casos, ¿no? Y al principio eran, entre los primeros 10 días había 34 casos, ahora ya tenemos 6.500 casos en 10 días. Claro, tremendo. Entonces, si nosotros vamos a tener que, porque además se plantea el aislamiento epidemiológico, o sea, sacar a la gente de los lugares para aislarlas, ¿no? O sea, si hablamos de 100.000 personas, está bien, por ahí lo que ellos han logrado igual es achatar la curva, ojalá. Porque si no estás hablando de 20.000 personas que de golpe vas a tener que empezar, ¿me entendés? O sea, son números tremendos. Tremendos. Vuelvo con el ministro de Educación, a quien le agradezco muchísimo, Nicolás, por habernos dado esta entrevista. Nicolás, recién habló usted del transporte público de pasajeros, habló que hay que establecer protocolos. De hecho, Larreta y el propio presidente de la Nación hablaron mucho de protocolos. Es como una cuarentena protocolizada, hablaron, ¿no? Bueno, es muy difícil decir que en el transporte público de pasajeros, donde van a viajar los chicos, usted lo nombró recién, se vaya a cumplir el protocolo, después cuando los padres van a buscar a los chicos a la escuela, cuando los chicos están adentro y hay que ver qué edad tienen, va a ser complicado, ¿no? Bueno, va a ser difícil, es la situación que nos toca transitar. No vamos a inventar la rueda, Tomás. Lo que estamos haciendo es poner en valor la experiencia de estos 3 meses, que se han realizado muchos protocolos, que están funcionando en distintos sectores del trabajo en la Argentina. También poner en valor la experiencia de otros países que han regresado a las aulas en las últimas semanas, pero también tenemos que preparar nuestras escuelas, tenemos que capacitar a nuestros maestros y a todas las familias. Por eso decimos que es un proceso de construcción de consensos. Y vamos a tener que convivir con el distanciamiento social en nuestras vidas y, por supuesto, con las complejidades que eso conlleva también en nuestras escuelas. Es un desafío impensado hace algunos meses, pero es lo que nos toca transitar, ¿no? Y por supuesto nosotros queremos volver, apenas la salud lo permita, con todos estos cuidados a las escuelas, y en eso estamos trabajando. Nicolás, en Corea fueron para atrás, o sea, digamos, volvieron las clases, hubo un rebrote y volvieron para atrás, digamos, ¿no? Tuvieron que cerrar nuevamente. Esto, la verdad que en todos los países se está haciendo a prueba y error. El problema es cuán riesgoso es ese prueba y error, ¿no? Por supuesto, por eso nosotros inclusive en aquellas localidades, provincias donde no ha habido casos positivos, también tenemos que ser muy cuidadosos. Hay que sostener el distanciamiento social, esto es una evaluación día a día, con la mayoría de los ministros de Educación y ministras y gobernadores, estamos conversando sobre la posibilidad de un regreso luego de las vacaciones de invierno, cuando también hayamos pasado este proceso de descenso de temperatura. Estamos en el otoño, llegando al invierno, donde también ahí emergen otras enfermedades respiratorias. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos. Nuestra prioridad es el cuidado de la salud, es lo que nos pide el presidente, y eso estamos trabajando también con las provincias, con las organizaciones docentes y en mucho diálogo con las familias. Nicolás, la cuarentena se extiende hasta el 28 de junio, ya estamos perdiendo casi que la mitad de año, ¿no? Si se vuelve a las clases... No perdiendo, Tomás, no perdiendo. A ver. Estamos transitando, los que son papás, mamás, adultos del hogar, saben del enorme esfuerzo que están haciendo en cada una de sus casas. Yo lo vivo personalmente con mi esposa y mis 3 hijos, ¿no? Es un desafío impensado. Y también reconocemos, ¿no?, el enorme esfuerzo de los docentes, de las maestras, maestros, profesores, a la distancia. Creo que tenemos que ser conscientes que estamos aprendiendo de otra manera. Por supuesto que no es lo mismo, ¿no? El trabajo en el aula es lo que permite el aprendizaje, la ruptura de desigualdad, pero hoy tenemos que poner en valor ese esfuerzo. Hemos iniciado en nuestro ministerio también una instancia de evaluación, de respuesta del sistema educativo, ¿no?, para proyectar lo que va a ser las distintas medidas para garantizar la continuidad educativa y que no se pierda el año. Vamos a tener que sí reorganizar este ciclo lectivo con el 2021 para garantizar los saberes de toda nuestra comunidad educativa. La última pregunta, Miguel, dale. Ministro, ¿tienen estudiado en qué provincias de Argentina se podría a mediano plazo volver a clases? Y si tienen visto eso, ¿de qué manera sería? Bueno, nosotros por lo que es la realidad epidemiológica, lo que estamos conversando con los especialistas y con los gobernadores, digo, hay muchas provincias que luego de las vacaciones de invierno vamos a poder, si se sostiene este nivel de tan baja circulación o nula circulación en muchas de ellas, poder regresar a las aulas, ¿no?
en un momento donde ya habremos pasado el frío más intenso, donde vamos a tener listo no solo todos los protocolos, sino algo que es central para nosotros, el consenso de toda la comunidad educativa y la readecuación que se viene trabajando de las escuelas para que se puedan cumplir todas las medidas de higiene que es tan importante para la prevención del COVID-19. Y esa es la expectativa que tenemos, que es distinta a la realidad quizás de esta región metropolitana, donde vemos, como dijo hoy el presidente, que todavía no ha pasado la situación más compleja, por eso tenemos que sostener todos los cuidados. Bien, Nicolás, muchísimas gracias por habernos atendido, como siempre, muy gentil, ¿eh? Muchas gracias, Tomás, a vos y a toda tu audiencia. Gracias, ministro. Bueno, quedó clarísimo, ¿no? Quedó absolutamente claro. ¿Algo para agregar a esto, a esto que describe el ministro de Educación desde lo que estás viendo vos en la villa? ¿Qué le podríamos agregar a esto? Porque recién lo escuchaba Larreta decir que el 93% de los chicos tienen clases. Hay un 7% que no, y un 7% es muchos chicos. Y Larreta hablaba de sus propios hijos. Bueno, no es la situación que se vive en la Villa 31, digamos, ¿no, doctor? ¿Cómo está la situación? Y allí tenemos una situación más compleja porque hay chicos contagiados. Hay muchos chicos que son positivos también. Algunos de ellos están aislados con sus padres, otros no. Acceder a la educación sin datos en celular es prácticamente imposible. Claro. La virtualización que se les ha planteado... O sea, ahí no se da. Ahí no se da. Ni siquiera han tenido... Digamos, habría que hablar, ¿no?, con los ministros y decirles, che, pónganle wifi, aunque sea a los barrios populares. Así habría que hablar. O sea, claro, nosotros le tenemos que decir que le pongan wifi. Sí. Por tal motivo, digamos, me acaba todas de ocurrir estas... a alguien que voy a llamar, justamente para decirle, aunque sea siempre esa gauchada, ¿no? Claro. Es terrible. Voy a hablar con epidemiólogo también, Hugo Spinelli, que habíamos ya pautado esta nota. Hugo, ¿cómo anda? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, nosotros bien. ¿Cómo tomó lo que dijo el presidente, Larreta y el gobernador? ¿Hay algo para que le haya llamado la atención? ¿Hay algo que usted no esté de acuerdo? ¿Cómo la ve, Hugo? No, me parece que es un sinceramiento de la situación que estamos viviendo y es apropiado para los tiempos y no hacen más que mostrar una parte de la Argentina en las múltiples Argentinas que tenemos que se repiten al interior de las provincias. Recordemos que la pandemia se está dando en una matriz de fuertes desigualdades que tiene nuestro país acumulado por mucho tiempo. Y ahora la pandemia va a pegar más fuerte donde haya mayores desigualdades. ¿Por qué? Porque bueno, son los sectores que tienen menos posibilidades de hacer actividades de prevención, porque vienen acumulando sufrimiento y las desigualdades en términos urbanos, en términos de ingresos, en términos de vivienda, en términos de salud, en términos de agua. Entonces esas desigualdades entran a jugar y van a marcar estas cuestiones. Claro. Independientemente que afecta a todos los sectores sociales, indudablemente los sectores que están más postergados en la sociedad son los que van a sufrir mayores consecuencias. Mayores consecuencias porque va a haber más infectados de acuerdo a la disposición de sus viviendas, a la probabilidad de que tengan o no tengan agua, o también a la mortalidad. Van a también poder ser afectados mayor en mortalidad porque van a tener mayor cantidad de casos. La cantidad de casos, un 20% tienen realmente síntomas que requieren atención y de eso un 5% va a terapia intensiva. En todos los grupos de edades pueden afectarse. A mayor condiciones, mayor edad o mayores problemas de salud o mayores desigualdades sociales van a ser los más afectados. Cuando miremos para atrás, seguramente que fueron los sectores que tenían mayores desigualdades los que tuvieron peores impactos con la pandemia. Por eso deben ser los grupos que socialmente debemos resguardar. Deben ser los grupos que tenemos que tener compromiso social de mantener el aislamiento y no inventar falsas consignas como infectadura, porque ahí perdemos la solidaridad con el otro. Y realmente es un momento que interpela a que trabajemos el tema de la otredad. ¿Usted cree que el término infectadura es un término que discrimina y que no tiene en cuenta el otro? Es una banalidad total, merece poco respeto. Es decir, se mueve en un paradigma de un pensamiento lineal, simple, que expresa las raíces positivistas, que no tiene nada que ver con lo que el virus nos muestra, que es un modelo de complejidad impresionante por todos los efectos que produce y que requiere un pensamiento
mucho más elevado que un pensamiento lineal de causa-efecto, que es fácil, que es simple, pero realmente algunas personas, por el acceso a nivel educativo que han tenido a lo largo de su vida, que utilicen eso, es una falta de honestidad intelectual. Muchísimas gracias, Hugo. Le mando un abrazo grande. Gracias a ustedes. Gabriel, repetime los números que me dijiste recién. De muertes hoy y de nuevo infectados en la Villa 31, por favor. De muertes, 5 Sí. registradas hoy. Casos en el día a día que vienen manteniéndose constante, alrededor de entre 100 y 120. Sí. Y total de infectados a la fecha, alrededor de 2.500. ¿Cómo se vive este tipo de muertes? Porque, a ver, los contamos, es cierto lo que decía el presidente en algún momento, decía, bueno, son cifras, acá nosotros vemos cifras, vemos gráficos, contame vos que estás en contacto con esa gente. Son cifras, pero son personas. Yo, desgraciadamente, desde que comenzó la pandemia he tenido la oportunidad de verlos a muchos de ellos sanos, después infectarse, después transitar la enfermedad, a algunos de ellos morir, y a otros los estoy acompañando ahora en su convalecencia. Y bueno, es doloroso porque bueno, esto cala fuerte en las estructuras del barrio, sobre todo en los más expuestos. Los miembros del comité de crisis que se formó justamente para hacer los planteos, reclamos y demandas para enfrentar la pandemia, hoy por hoy la mayoría son positivos, hasta el padre Guillermo, el padre de la parroquia Cristo Obrero, también resultó infectado, por suerte está recuperándose, pero es otro de los infectados de esta pandemia. Y también muchas de las cosas que se necesitan para enfrentarlas, que hoy por hoy hemos comenzado a ver algunas señales, por ejemplo la disponibilidad de los diagnósticos en la terminal de cruceros, tal como lo había prometido el presidente de la Nación, recién ha comenzado ya en esta semana, y las otras señales que estamos viendo de asistencia alimentaria que está llegando, no sería justo si no dijera que surgen a partir de pedidos de informes de la Junta Comunal. Yo soy uno de los comuneros de la Junta Comunal y he operado de esa manera, soy comunero por el Frente de Todos. El bloque de Frente de Todos de legislatura también ha hecho pedidos de informes y reclamos, y también inclusive entre las instancias judiciales. En esta semana la presentación del recurso de amparo firmado por los comuneros de la Comuna 1 son algunas de las cosas que están guiando esta posibilidad de que empiecen a articularse las respuestas a la emergencia sanitaria, alimentaria y habitacional. Bien, Gabriel, le pido, por favor, te pido que te quedes un segundito nada más, porque lo que vas a escuchar ahora es también una primicia que tiene Vanessa respecto a una denuncia que ha ingresado a Comodoro Pi por Vanoli por las colas de los jubilados. Quiero saber después si realmente hubo el riesgo que dice la justicia, ¿no? Dale. Sí, exactamente, es una denuncia que está en marcha y que avanza en Comodoro Pi contra Alejandro Vanoli, justamente porque recordamos el 3 de abril pasado, miles de jubilados fueron a cobrar sus haberes, sus jubilaciones, sus pensiones, y además mujeres y hombres que fueron a cobrar sus beneficios sociales. O sea, le abren una causa a Vanoli por haber citado a los jubilados y haber producido lo que produjo. Exactamente, es una denuncia que obviamente está impulsada por un fiscal que es Guillermo Marijuán, que ha pedido varias medidas probatorias. De hecho, hay delitos concretos por los cuales se lo acusa a Vanoli. ¿Cuál es el delito por el que se lo acusa a Vanoli? Hay varios por los cuales se lo acusa. Tenemos primero abandono de persona, también se lo acusa por violación de la cuarentena, de las normas de la cuarentena, por propagación de la enfermedad, también se lo acusa de esta figura en forma imprudente. En realidad es una negligencia lo que acá se está denunciando, y obviamente se lo está también acusando por supuesta violación de los deberes de funcionario público. Es tremendo porque también es contra Pese, ¿no? ¿Tenés las imágenes, por favor, Jorge, de las largas colas? Bueno, eso tiene repercusión, todo lo que sucedió en aquel momento, y esto también está concatenado aparentemente a la salida de Vanoli, ¿no? Y me parece que la justicia actúe en este preciso momento es sumamente responsable, porque es el momento en donde hay que ejemplificar para que no ocurra nunca más este tipo de situaciones. Esas largas colas de los jubilados, Gabriela, ¿crees que pudieron haber producido realmente el peligro que hoy marca la justicia? Bueno, realmente no sé, o sea, a priori uno diría que sí, que es obvio que sí, porque estamos llenos de imágenes donde no se logró guardar la distancia, pero lo que no sé es si realmente se podría responsabilizar a Vanoli de lo que pasó. Está bien. Sinceramente no lo sé.
Perfecto, lo que vamos a ver ahora es el presidente justamente haciendo el anuncio de cómo va a extenderse la cuarentena. Dale. Vamos a sostener el aislamiento social preventivo y obligatorio en todos los lugares donde haya circulación comunitaria del virus. Allí la situación va a seguir igual que ahora y cualquier esquema de apertura tendrá que hacerse con todos los cuidados que hoy exigimos. ¿De acuerdo? Ahora, el resto del país va a salir de ese aislamiento social y van a entrar en una etapa que llamamos distanciamiento social preventivo y obligatorio. ¿Qué diferencia hay entre unos y otros? El aislamiento social indica que cada persona debe quedarse en su domicilio, que solo se puede salir para hacer compras básicas, para realizar trabajos exceptuados, esenciales, que son estas las tareas especialmente autorizadas, o trabajos exceptuados, porque ya hay muchas empresas, comercios que están en actividad. Esto incluye al AMBA, a todo el Chaco, menos el departamento de San Fernando, a Gran Córdoba y a ciudades de Río Negro y Trelew, como dije antes. Vamos a ampliar esto 21 días, o sea que vamos a volver a vernos el 28 de junio. Perdón, porque si no siempre me lo reclaman. Gracias. Bueno, son 24 días entonces lo que se extiende la cuarentena. Una aclaración respecto a lo que sucedió en el juzgado de Ariel Lijo. Vanessa, dale. Sí, exacto. Bueno, es un caso que está confirmado de COVID positivo, coronavirus, un empleado del juzgado de Ariel Lijo, es el juzgado federal 4, es un juzgado que está en los tribunales de Comodoro Pi. Hay otras personas que estuvieron con este empleado que van a estar aislados, obviamente son 5 en total, sospechoso, pero me cuentan también que la novia del empleado, que es coronavirus positivo, también se contagió. ¿Y trabaja también en No, la novia no trabaja, pero vive con él y se contagió. Con lo cual, bueno, ahí tenemos otro foco de contagio, va a estar aislada también en su casa porque vive con él. ¿Eso es inevitable, doctor? Porque dice sí, es inevitable, digamos, ¿no? Es inevitable. El contacto es inevitable. Sí, por más que nos cuidemos, que tratemos de no contagiarnos, es inevitable. El hecho del contacto estrecho, compartir baño, compartir cocina, comida, utensilios, hace inevitable la probabilidad de no contagiarse. De hecho, están recomendando no ir mañana a los tribunales de Comodoro Pi porque lo van a desinfectar, el juzgado de Ariel Lijo queda aislado, van a desinfectar todo el edificio y están pidiendo por favor que no concurran a los tribunales. Me imagino que en tribunales se cumple el protocolo igual que en cualquier institución, que te toman la temperatura, que te hacen... Bueno, no sirve de nada, evidentemente, o sirve de poco. ¿Para qué sirve, Gabriel, eso? Bueno, pero igual recordemos que estaban con los baños rotos, ¿no es cierto? O sea, hay que ver en qué condiciones sanitarias está y también la cuestión de guardar el distanciamiento, que ahí está el tema. O sea, por ahí como que nos estamos cuidando mucho hacia la afuera, hacia la calle y no pensando en el adentro, ¿no? Es cierto. O sea, por ejemplo, vos fijate lo que uno de los primeros casos fue ese médico que fue a buscar a su hijo que venía de afuera, ¿viste? Vos decís, venía de donde circulaba, está bien, ponelo, fue a buscar, pero ni siquiera le dijo, bueno, tomá, ponete un barbijo, o sea, porque vos como médico, digo, cuando te planteas, bueno, llevo un barbijo, ¿viste? Le doy un barbijo, ni siquiera un profesional de la salud lo pensó. Así que yo creo que todo esto va a repercutir y por eso no sé si las próximas noticias van a tardar 21 días o si en realidad, digamos, porque recordemos siempre que las medidas que tomamos hoy